Este es un Toyota Supra Turbo de 1995 y es uno de los coches japoneses más legendarios e icónicos jamás fabricados. El héroe de la película original Fast and Furious, uno de los grandes deportivos de los años 90. Hoy voy a analizar este Supra Turbo Mark IV, relativamente poco modificado, y os voy a enseñar todos sus detalles y características. Bien, es hora de hablar de los detalles y características del Supra Turbo Mark IV. Comenzando con un poco de contexto sobre por qué este coche es tan especial. El Supra apareció por primera vez en los años 70 y originalmente era una versión deportiva del Toyota Celica, que era una especie de pequeño coupé deportivo y divertido dentro de la gama Toyota. El Celica Supra era la versión de altas prestaciones. En los años 80, del Supra se independizó y pasó a ser un modelo completamente distinto. El Celica continuó siendo el deportivo de acceso de la marca, mientras que el Supra se convirtió en el verdadero deportivo, el máximo exponente de rendimiento dentro de la gama Toyota. Este Supra pertenece a la cuarta generación, conocida por los entusiastas como Mark IV, y es con diferencia el Supra más querido de todos. Salió para el año 1993 y es toda una leyenda tanto en el mundo de los coches japoneses como entre los aficionados del automóvil en general. Ahora bien, existen tres razones principales por las que el Mark IV es tan querido. Entre todos los Supra y entre los coches japoneses, es uno de los mayores iconos de todos los tiempos, y una gran razón, quizás la más importante, es su mecánica. Todos los Toyota Supra Mark IV utilizaban el famoso motor 2JZ de 6 cilindros de Toyota. Era un 6 cilindros en línea de 3 litros, por lo que era un motor muy suave y era conocido por su fiabilidad. Sus mecánicas extremadamente robustas, es muy difícil romperlas o estropearlas, y también son famosas por su enorme potencial de preparación. Este motor se utilizó en muchos Toyota durante muchos años y combinado con su construcción extremadamente sólida, permitió que innumerables preparadores desarrollaran proyectos basados en él. Existe una enorme cantidad de piezas de alto rendimiento y posibilidades de modificación para este motor. Por esas dos razones tan importantes, la gente adora el 2JZ. Había dos versiones del 2JZ en el Supra. El modelo básico llevaba una versión atmosférica que producía unos 220 caballos, pero si dabas el salto a el Supra Turbo, obtenías una versión biturbo del mismo 6 cilindros 2JZ que desarrollaba alrededor de 320 caballos. Y eso era algo muy serio en los años 90. De hecho, de este coche, incluso con un peso de aproximadamente 1540 kilos, aceleraba de 0 a 100 en unos 4 segundos y medio. Eso lo hacía realmente rápido. Todavía hoy sigue siendo bastante rápido y en aquella época era rapidísimo, incluso considerando su elevado precio. La etiqueta de precio de este Supra hace 30 años rondaba los $50.000, lo que equivale aproximadamente a $110.000 actuales. Muchísimo dinero para este coche. Pero era grande, rápido y muy atractivo, en gran parte gracias a esta magnífica mecánica. Y hay otro detalle del 2JZ que siempre me ha encantado. Cuando abres el compartimento del motor para contemplar el famoso 6 cilindros 2JZ, las palabras más visibles que te reciben son tracción control. Están colocadas directamente a la vista de cualquiera que mire dentro del vano motor. Supongo que era una forma de presumir del increíble equipamiento que tenía este coche. Control de tracción. El 2JZ se utilizó en muchos modelos Toyota y Lexus diferentes, incluido el Lexus SC300, que en Japón se llamaba Toyota Soarer, y compartía plataforma con el Supra. El Soarer y el SC300 estaban más orientados al gran turismo y al lujo. Para crear el Supra se tomó esa plataforma, se modificó, se cortó la carrocería, se instaló el motor biturbo y nació el Supra. Y aunque este motor es tan querido por su capacidad de preparación, en todos los modelos Toyota, el Supra era especialmente apreciado porque la versión biturbo era una rareza dentro de la gama Toyota y porque el chasis deportivo del Supra ya estaba preparado para el rendimiento incluso antes de empezar a modificar nada. La segunda razón por la que el Mark IV es tan querido es, por supuesto, su estrellato cinematográfico.
su fama en Hollywood. Este coche fue básicamente el protagonista de la primera película de Fast and Furious. Por supuesto, desde entonces llegaron muchas secuelas. Las películas de Fast and Furious se han convertido en las películas de coches más representativas de los últimos 30 años. Y en la primera entrega, Paul Walker conducía un Supra como coche protagonista. Además, tuvo un papel fundamental en quizás la escena más memorable de toda la película. Paul Walker, al volante del Supra, se detiene junto a un Ferrari en la Pacific Coast Highway y pregunta: ¿cuánto cuesta? Y el conductor del Ferrari responde: más de lo que puedes permitirte, amigo. El Ferrari despreciando al perdedor que conduce el Supra. La gran ironía de esa escena es que, con el paso de los años, el estatus legendario del Supra ha elevado su precio muy por encima del Ferrari F355 Spider utilizado en aquella secuencia. Hoy en día, sería el propietario del Ferrari quien preguntaría cuánto cuesta el Supra. Y el dueño del Supra le respondería que su Supra vale mucho más que ese Ferrari barato. Y parte de la razón de esa explosión de los precios es la mecánica, pero también su condición de icono cinematográfico. Y finalmente, la tercera razón por la que creo que el Mark IV Supra ha tenido tanto éxito y ha recibido tanto cariño, una razón de la que no se habla tanto, es simplemente que tiene un aspecto fantástico. Japón nos envió muchos deportivos especiales durante los años 90 y no todos eran especialmente atractivos. El Subaru SVX y el Mitsubishi 3000 GT eran coches increíbles, pero sus diseños eran más recargados. Estaban algo sobrecargados estéticamente. El Acura NSX era genial, pero tenía una apariencia más centrada exclusivamente en el rendimiento. El Nissan Skyline GTR era un vehículo espectacular, pero tenía menos aspecto de deportivo puro, ya que originalmente deriva de una berlina familiar. El Supra, y sinceramente también el Mazda RX-7 FD, tenían un diseño limpio, sencillo, fluido y deportivo. Un diseño que no solo ha envejecido bastante bien, sino que además representaba perfectamente la década de los 90. Muchos coches de esa época tenían esas líneas suaves y redondeadas, con cierto aspecto de judía gelatinosa, en contraste con los diseños angulosos de los años 80 que los precedieron. Y este coche representa perfectamente a esa época. Su diseño refleja claramente en aquellos tiempos y fue uno de los diseños más logrados, icónicos y representativos surgidos de aquel periodo. Y creo que eso también ha ayudado al Supra a ganar tanto prestigio y tanta fuerza como icono con el paso de los años desde que apareció. Pero en cualquier caso, más allá de toda la leyenda que rodea al Mark IV Supra, también hay muchos detalles y características interesantes que comentar, y concretamente empecemos por el alerón. Este enorme alerón trasero se ha convertido en uno de los elementos más representativos del Supra. No es algo garantizado y algunos modelos atmosféricos también lo equipan. Siempre me ha parecido que un Supra sin alerón parece desnudo. Simplemente no se ve del todo correcto. Para mí es como el Countach. Sí, salían de fábrica sin alerón en algunos casos, pero para mí un Supra tiene que llevar alerón. Y no cualquier alerón, sino este enorme, que probablemente era el mayor alerón montado de fábrica en cualquiera de aquellos deportivos japoneses de altas prestaciones de mediados de los 90. Sin duda, es una parte muy icónica del lenguaje de diseño del Supra Mark IV. Y también lo era la tipografía escrita en la parte trasera, el nombre Supra escrito de esta manera. Una vez más, es un estilo de letra muy noventero, pero también es algo tan característico del Supra que cuando la gente piensa en un Supra Mark IV, piensa en esta famosa tipografía, que aparecía en la parte trasera de todos ellos y que todo el mundo recordaba de los pósteres, de los folletos y los propios coches. Ahora bien, este es un Supra Turbo de fábrica, pero no pone turbo en ninguna parte, y eso se debe a que Toyota no empezó a añadir la palabra turbo hasta más adelante en la producción. Los primeros modelos simplemente decían Toyota Supra, fuera turbo o no. La denominación turbo llegó después. La otra cosa distintiva de la parte trasera es, por supuesto, el conjunto de pilotos. Como podéis ver, hay dos grupos ópticos traseros, uno a cada lado, pero lo distintivo era que dentro de cada conjunto había compartimentos individuales para la luz de posición, el intermitente, la luz de freno y la luz de marcha atrás. Eso creó una firma luminosa muy característica del Toyota Supra, combinado con el enorme alerón y el emblema Supra, daba lugar a una trasera tremendamente distintiva. No lo vas a confundir con ningún otro.
La otra curiosidad exterior interesante tiene que ver con el techo porque, al igual que otros deportivos japoneses de los años 90, el Supra se ofrecía con diferentes configuraciones. Había dos opciones. Podías comprarlo como un coupé convencional de techo rígido, algo completamente normal y estándar, o podías elegir el llamado Sport Roof. Y ese era un techo tipo Targa desmontable. Este coche tiene precisamente el Sport Roof. Es fácil identificarlo porque tiene una línea en la parte delantera y otra en la trasera. Esas líneas de la carrocería corresponden al panel desmontable del techo, y quitar el Sport Roof es en realidad bastante complicado. A diferencia de lo que nos enseñaron en The Fast and the Furious, donde utilizan un Supra y lanzan el techo fuera mientras realizan aquel robo al camión en la autopista. En realidad el proceso es bastante más elaborado y requiere una bolsa de herramientas Toyota que viene con el coche. Esta es. Todos los Supra de Sport Roof incluían este juego de herramientas. Como podéis ver, contiene dos herramientas y ambas tenían funciones muy importantes. Esta primera herramienta sirve para desbloquear el techo. Podéis ver que tiene una abertura central marcada con las palabras Look and Look. Se introduce la herramienta aquí y se gira hacia un lado o hacia el otro para bloquear o desbloquear. Hay que introducirla en los 4 orificios situados en las 4 esquinas del techo Sport Roof y hay que hacerlo en cada uno de ellos. Debes aflojar el perno que hay en las 4 esquinas y solo entonces el techo queda listo para retirarse. Muchos de estos techos han permanecido colocados durante años, así que suelen estar bastante pegados y cuesta un poco moverlos. Pero empujas hacia arriba, retiras el panel y obtienes una configuración tipo Targa descapotable, lo cual está bastante bien. Ahora bien, este procedimiento es mucho más complicado que el de prácticamente cualquier otro coche. Incluso otros vehículos de la misma época utilizan cierres que podías abrir simplemente con las manos. No necesitabas ninguna herramienta. Por alguna razón, Toyota decidió complicar bastante más el proceso. Y eso ha llevado a que la mayoría de los propietarios simplemente dejen el techo colocado permanentemente, a veces durante años o incluso décadas. Pero sí se puede quitar y así es como se hace. Y una vez retirado, curiosamente, el Sport Roof tiene un lugar específico dentro del maletero donde puede fijarse. Podéis ver en las esquinas del maletero estas piezas de plástico donde el techo puede engancharse y quedar sujeto para que no se mueva. De esa forma puedes llevar el techo contigo después de desmontarlo. La desventaja es que, una vez fijado en el maletero, ocupa prácticamente todo el espacio disponible. Además, solo puede colocarse en una orientación, con la parte pintada hacia arriba. Eso significa que realmente no puedes poner nada encima sin correr el riesgo de rayar el techo. No es la mejor solución del mundo, pero al menos puedes transportarlo contigo, lo cual está bastante bien considerando que se trata de un panel grande. Pero en fin, ya que hemos empezado a hablar del interior al mencionar el Sport Roof, pasemos al habitáculo y hablemos de los detalles y características. Y hay que empezar por lo más evidente del diseño tipo cabina. Podéis ver que toda la consola central está orientada hacia el conductor. El resultado es un diseño muy parecido al de una cabina de avión, totalmente centrado en quien conduce. Todos los controles están orientados hacia el conductor y al alcance de su mano, mientras que el acompañante queda prácticamente relegado a un segundo plano. Aquí todo gira en torno a la experiencia del conductor, y este concepto de cabina orientada al conductor era bastante común en muchos deportivos japoneses de los años 90. Los fabricantes intentaban transmitir una sensación de alta tecnología y de avión de combate, y este diseño conseguía exactamente eso. Prácticamente desde cualquier ángulo del interior del Supra Mark IV, percibes esa sensación. Si te sientas en el asiento del acompañante y observas el puesto de conducción, parece que el conductor está rodeado por todos los controles. Lo que siempre me ha parecido irónico de este diseño es toda esa atención que se concentra en el volante, que resulta ser un volante Toyota genérico de los años 90. Parece sacado de un Camry o de un 4Runner. Es un poco decepcionante que el Supra no recibiera un volante más deportivo. Curiosamente, sí terminó recibiéndolo, pero no hasta 1998, que fue el último año de comercialización en Estados Unidos. Así que todos los Supra anteriores llevaban este volante de Toyota genérico de 4 radios y no adoptaron un volante realmente deportivo hasta el mismo año en que Toyota decidió eliminar el modelo. Hay varias curiosidades dentro de esta disposición tipo cabina. Por ejemplo, los controles del climatizador. Una vez más, están tan orientados hacia el conductor que el pasajero casi tiene dificultades para verlos y utilizarlos. Todo aquí está pensado para quien conduce. Y siempre me ha encantado el control de velocidad del ventilador. Enciendes el ventilador y al girar la rueda se va iluminando pequeñas luces individuales dentro del propio mando indicando el nivel de velocidad seleccionado.
Es un detalle pequeño, pero muy curioso. Me gusta mucho que hayan hecho eso. El mando de temperatura es bastante parecido, aunque lamentablemente no tiene esas luces distintivas que se van iluminando mientras giras el dial. Aún así, mantiene un diseño y una sensación similares. Las salidas de aire, como podéis ver, son circulares. Hay una en el centro del lado del conductor y otra al otro lado, ambas con forma circular. Creo que fue una decisión deliberada para reforzar esa sensación de avión de combate. En cambio, las salidas de aire del lado del acompañante son simples rectángulos verticales, nada especial para el pasajero. Las cosas interesantes están reservadas para el conductor. Y hay muchos círculos en este interior. Podéis ver que el reloj está dentro de un círculo, aunque se trata simplemente de un reloj convencional. Lo mismo ocurre con el mando de ajuste eléctrico de los retrovisores. Y es un control normal, pero colocado dentro de un marco circular. Una de las cosas que más me gustan del cuadro de instrumentos es que está muy enfocado y resulta extremadamente fácil de leer, con el cuentarevoluciones situado en el centro. Esa es una disposición tradicional en coches deportivos muy centrados en la conducción, donde las revoluciones del motor son más importantes que la velocidad del vehículo. Al fin y al cabo, cuando conduces en circuito, el régimen del motor suele ser más relevante que la velocidad exacta a la que circulas. Otra cosa que me encanta del cuadro es que los testigos de advertencia están colocados a un lado. Están aquí, en este pequeño panel que además queda parcialmente oculto detrás del aro del volante, lo cual resulta perfecto para ignorar las luces de advertencia, algo que mucha gente hace, especialmente en coches de los 90, donde algunas averías son complicadas o costosas de solucionar. Simplemente las ignoras o les pones una cinta encima. Pero en fin, otra nota interesante sobre esta sensación de cabina es que incluso el compartimento de almacenamiento situado bajo el reposabrazos central está diseñado específicamente para el conductor. El cierre está situado del lado del conductor y la tapa se abre alejándose del pasajero. Eso significa que el acceso del acompañante queda bloqueado. Una vez más, todo estaba pensado específicamente para quien conduce este coche. Y hay otra curiosidad interesante aquí dentro. La manija de la puerta está colocada muy abajo en el panel de la puerta. Cuando observas el panel simplemente parece que algo no encaja, parece un poco extraño por lo bajo que está. Pero cuando cierras la puerta en realidad tiene todo el sentido del mundo. Está exactamente en el lugar correcto para que tu mano lo encuentre de forma natural cuando vas a salir y abrir la puerta. Más interesante aún es que en el lado del conductor y de nuevo, como parte de esa sensación de cabina envolvente, puedes ver que los seguros eléctricos y los interruptores de las ventanillas están montados aquí mismo. Parece una ubicación rara hasta que cierras la puerta y descubres que están colocados ahí porque encajan con el diseño general del puesto de conducción. Cuando la puerta está cerrada, esos controles quedan orientados hacia el conductor con la misma forma y disposición general que el resto de los mandos, formando parte de ese habitáculo centrado en quien conduce. Y por cierto, hablando de esos interruptores, los controles de las ventanillas de este coche son simplemente los mismos interruptores estándar de Toyota que se encontraban prácticamente en cualquier otro Toyota de esa época. Lo mismo ocurre con las palancas que salen de la columna de dirección, la palanca de los intermitentes, los controles de las luces y la palanca de los limpiaparabrisas estaban presentes en prácticamente otros. Ya mencioné el volante genérico, que es otro ejemplo de esto, pero también la unidad principal de la radio está integrada en la forma del puesto de conducción, pero no deja de ser la misma radio rectangular de Toyota que utilizó en otros modelos durante muchísimo tiempo. Resulta curioso que Toyota, incluso en su modelo más potente, más caro y más emblemático, siguiera utilizando componentes genéricos compartidos con el resto de la gama. Por cierto, otro elemento destacable aquí es la palanca de cambios. La caja manual, como puedes ver, que parece que está colocada de forma perfecta, es relativamente corta y compacta, pero cae exactamente donde debe estar para la mano del conductor y realmente es una pieza magnífica. Hablaré más sobre ella cuando conduzca el coche, pero lo importante es saber que estos coches se ofrecían con una transmisión manual de 6 velocidades o con una automática de 4 velocidades. Y sí, podías comprar el Supra Turbo, tanto manual como automático. Lo mismo era cierto para la versión básica. Hoy en día todo el mundo quiere el manual y mucha gente está sustituyendo las cajas automáticas por manuales, pero ambas opciones estaban disponibles cuando este coche era nuevo. En cualquier caso, pasamos a los asientos traseros.
Y sí, curiosamente el Mark IV Supra tiene plazas traseras. Eso era algo bastante importante porque la mayoría de los deportivos japoneses de los años 90 no las tenían. El Mazda RX-7 FD nunca tuvo asientos traseros en Estados Unidos. El Mitsubishi 3000 GT y el Nissan 300ZX ofrecían plazas traseras, pero solo en una versión 2+2, con una distancia entre ejes más larga que alteraba bastante la estética del coche. Por eso resulta impresionante ver que el Supra venía de serie con asientos traseros sin necesidad de una batalla alargada, ni de una versión especial. Dicho esto, los asientos traseros son extremadamente básicos. Como puedes ver, hay 2 asientos individuales con cinturones de seguridad y poco más. No tiene salidas de aire, cenicero, ventanillas practicables, ni siquiera un compartimento para guardar objetos. Se supone que debes sentirte afortunado simplemente por ir sentado en la parte trasera de un Mark IV Supra. Ahora bien, los asientos tienen un truco interesante. Se pueden abatir para aumentar la capacidad de carga. Como el maletero se abre directamente hacia todo el habitáculo, puedes plegar los asientos traseros y conseguir mucho más espacio para transportar objetos. Es una característica bastante útil. Y ya que estamos hablando de la zona de carga, vayamos ahí y accedamos al maletero, algo que se hace mediante una curiosidad bastante interesante, una cerradura oculta colocada discretamente dentro del piloto trasero del lado del pasajero, así que no tienes que insertar la llave en el centro de la carrocería de forma evidente, está escondida aquí, dentro del conjunto óptico trasero. Introduces la llave, giras, se libera el portón y lo abres. Y entonces descubres que en realidad no hay tanto espacio como parece. El suelo está bastante alto, así que aunque el maletero es relativamente ancho y bastante largo, no ofrece demasiada profundidad para transportar objetos grandes. Dicho esto, por supuesto, puedes abatir los asientos traseros, como ya he dicho antes, lo que añade bastante espacio si necesitas cargar objetos especialmente voluminosos. Obviamente, eso hace que el coche resulte mucho más práctico. Otra curiosidad interesante aquí atrás es que tienes un pequeño interruptor para encender una luz. Si estás cargando o descargando cosas por la noche, la luz no se enciende automáticamente. Tienes que encontrar ese pequeño interruptor y activarlo manualmente, y una vez que lo haces obtienes algo de iluminación para meter o sacar objetos de tu Supra cuando está oscuro. Y así son los detalles y características, pero ahora quiero hablar de lo que ocurrió después de este coche. Como dije antes, 1998 fue el último año del Supra en Estados Unidos, aunque la producción continuó en otros mercados. La demanda en Estados Unidos había caído, el Supra ya estaba envejeciendo y Toyota decidió retirarlo. Sin embargo, siguió vendiéndose en Japón hasta 2002 y después desapareció por completo. Y pasaría mucho tiempo, más de una década antes de que el Supra regresara. Hace unos 10 años apareció el Mark V Supra. Pero era un vehículo muy diferente, ya no tenía 4 plazas, era más pequeño, mucho más asequible, venía con un motor de 4 cilindros de serie, aunque también existía un 6 cilindros opcional, y lo más importante es que estaba basado en un BMW. El nuevo Supra comparte gran parte de su estructura y componentes con el BMW Z4. Era un Supra completamente diferente, pero aún así recibió la denominación Mark V y fue adaptado por los entusiastas del Supra. Además, el nuevo Supra también ha desarrollado una importante cultura de preparación y modificaciones, igual que ocurrió con este modelo hace tantos años. Y como aficionado a los coches, ha sido bastante agradable y alentador ver cómo el Supra regresó y consiguió mantener viva esa cultura incluso en el mundo actual, después de haber estado ausente durante tanto tiempo. Así que el Mark V ha traído de vuelta el nombre Supra, pero el Mark IV sigue siendo el rey absoluto en la mente de casi todo el mundo. Y ahora, después de repasar todos sus detalles y características, es hora de ponerse al volante. Hablemos de cómo se conduce el Mark IV Supra Turbo. Muy bien, conduciendo el Mark IV Supra Turbo. Me encantan estos coches, llevo mucho tiempo queriendo tener uno. Sé que mucha gente piensa que están sobrevalorados y todo eso, pero creo que hay muchísimas razones para que este coche reciba tanta atención y tanto cariño. Creo que tiene un aspecto espectacular, creo que el conjunto mecánico es fantástico. Sé que mucha gente dice que de serie es un coche algo normalito, como este, que está prácticamente sin modificar, pero para mí, precisamente lo interesante es que puede abarcar todo el espectro posible, desde un coche relativamente tranquilo para pasear hasta una auténtica locura modificada llevada al extremo. Y este motor y esta plataforma permiten exactamente eso. Lo primero que noto en este coche es lo increíblemente suave que resulta. Este coche se acerca ya a las 100.000 millas, y aún así, incluso al abrir la puerta transmite una calidad sorprendentemente alta. No hay vibraciones extrañas, y al tratarse de un 6 cilindros en línea, una configuración que por pura física es muy equilibrada.
Y cuando estás parado en un semáforo apenas percibes nada. Prácticamente no hay vibraciones. A pesar de ser un Toyota de los años 90, con su interior bastante plástico, la experiencia resulta sólida. No diría lujosa exactamente, pero sí sólida de una forma que no esperaba. Cuando pienso en Toyotas de los 90, pienso en 4Runners, en un Celica. Eran buenos coches, lo cual resulta bastante interesante, y la calidad de marcha también transmite esa misma sensación. No es una suspensión especialmente dura, es un poco más firme, desde luego es más firme que la de un Lexus SC. Probé uno de esos hace ya un tiempo y es más dura que aquella. Este coche también ha sido modificado ligeramente, creo que lleva algunas modificaciones en la suspensión, pero de nuevo se siente sólido, tiene una sensación genuinamente sólida, suave y casi de coche de gama alta que no esperaba encontrar. Ahora bien, una de las cosas que siempre me han encantado de este coche, y algo que debería encantarle a cualquiera que haya pasado algo de tiempo al volante de uno, es el conjunto formado por el embrague y la palanca de cambios. El embrague en sí está bien, tiene una respuesta lineal. Es un poco más pesado de lo que me gustaría, tampoco comunica tanto como por ejemplo el embrague de mi Porsche 993, que también es un deportivo de esta misma época. Sin embargo, la palanca de cambios es simplemente magnífica, absolutamente magnífica. Recorridos cortos, tiene exactamente el nivel adecuado de dureza. Es rápido. No quiero restarle mérito, pero tiene velocidad de sobra. Entiendo perfectamente por qué tanta gente se emociona modificándolos. Tienes que llevar el motor bastante arriba de vueltas para sacar toda la potencia, aunque cuando lo haces la experiencia es rápida. Simplemente tarda un poco en llegar a ese nivel. Definitivamente no es súper rápido desde parado, pero una vez que superas las 4000 revoluciones, sí que lo es. Ahora bien, una de las cosas que mucha gente critica de este coche es que de serie tiene una sensación algo blanda y flotante. Y es bastante cierto. Este coche no tiene en absoluto la sensación de deportivo puro que tiene mi 993 Turbo. Aunque, siendo sincero, la aceleración es bastante buena. Solo tienes que dejar que el motor suba de vueltas, y cuando llega arriba, no es como muchos coches turbo que te golpean de repente con toda la potencia de una sola vez. Le cuesta un poco construir la potencia hasta las 4000 revoluciones y después tampoco te golpea violentamente, la entrega sigue siendo lineal. Pero desde ahí hasta las 6000 este coche se siente rápido. Lo que iba a decir sobre el comportamiento dinámico es que claramente tiene menos carácter de deportivo puro y enfocado como un NSX o un Mazda RX-7 FD, y mucho más una sensación de gran turismo. No tiene la misma precisión en la dirección, el chasis parece algo más propenso al balanceo de la carrocería y quizás no responde de manera tan inmediata y precisa como algunos otros deportivos japoneses de los 90 o como mi Porsche 993. Creo que si te acercas al Supra esperando que sea el deportivo definitivo, en realidad no es eso. No es un Honda S2000 y tampoco es un Mazda RX-7 FD. Y porque su mecánica permite preparaciones extremas. Pero creo que lo que realmente hace bien a este coche es el papel de gran turismo para viajar rápido. Es un coche veloz con el que probablemente podrías recorrer largas distancias a alta velocidad. Es rápido cuando el motor gira alto de vueltas, pero incluso a velocidades elevadas puedes sentir como la suspensión flota ligeramente al pasar sobre los baches. Es algo interesante. De algún modo, creo que este coche es un gran turismo con una mecánica de deportivo, un diseño de deportivo y una filosofía de historia de deportivo. Y por eso mucha gente lo analiza únicamente desde la perspectiva de un deportivo puro. Pero este coche no es tan ansioso ni tan enfocado como un auténtico deportivo diseñado exclusivamente para ese propósito. Y creo que gran parte de la cultura de modificaciones que existe alrededor del Supra se debe precisamente a que la gente quiere convertirlo en ese deportivo totalmente enfocado. Y puedes hacerlo. Puedes transformarlo en eso. Requiere algo de trabajo. Desde luego no fue así cuando salió de fábrica, porque de fábrica en realidad es un coche muy sólido, es un coche bueno y agradable. Sería muy fácil recorrer enormes distancias con él. Creo que en estado original es un coche incomprendido. La gente dice que no es tan bueno como esperaban. Yo creo que más bien fue concebido para algo distinto, no necesariamente para ser el tipo de coche al estilo S2000. En general, es difícil decir cosas malas de un Supra Turbo Mark IV. Es un coche fantástico. Y así, era el Toyota Supra Turbo Mark IV. Este coche es una auténtica leyenda, y aunque la experiencia de conducción quizás no esté al nivel de una Cura NSX o de un Porsche 911 Turbo, a pesar de que los precios ya se están acercando a los de esos coches, el Supra es igual de icónico, no solo por cómo se conduce, sino también porque es sencillamente una de las grandes leyendas de nuestra juventud.
Es un coche muy especial y puedes comprar esta unidad en Cars and Beats. En fin, ahora es el momento de darle al Supra Turbo una puntuación. Y la puntuación es de 56 de 100. A estas alturas he conducido prácticamente todos los grandes deportivos japoneses de esta época y realmente creo que el Supra Mark IV merece toda la fama que tiene. No está tan enfocado como el NSX, ni es tan avanzado tecnológicamente como el 3000 GT, pero sí ofrece la mejor combinación de belleza, velocidad, diversión. Por eso, aunque no domina de manera absoluta ninguna categoría en particular, consigue puntuaciones muy altas en todas. Además, su enorme potencial de preparación significa que puedes llevarlo exactamente en la dirección que quieras. Si buscas más estilo, más potencia o un mejor comportamiento dinámico, la plataforma del Supra está preparada para ello. Es un coche maravilloso y yo quiero uno.